que acabábamos de ver, cómo podemos expresar la aceleración. Vamos a escribirlo otra vez. Voy a utilizar unas dos veces. O bien, como os había dicho, con otra notación, bueno, que esto es si tenemos un sistema S girando una rotación pura y constante respecto a nuestro sistema de referencia inercial S0. Si tuviésemos traslación y rotación, ambas cosas a la vez, la rotación, eso sí, otra vez constante, entonces tendríamos ¿qué tendría que añadir aquí en todo esto? En ver la aceleración de uno y la del otro. ¿Qué creéis? Solamente tengo que sumarle un término, ¿no? Que era, ¿qué letra utilizaba yo? La misma que en el libro, ¿no? La aceleración A, que me relacionaba cómo estaba acelerándose el origen de uno respecto al del otro. Es decir, que tendría que sumarlo aquí y aquí. Y por lo demás, todo lo mismo. A era, perdón, aquí, a la derecha. ¿De acuerdo? Eso si tuviese traslación y rotación uniforme. Si tuviese traslación y rotación no uniforme, entonces tendría que sumarle este vector A, que me relaciona cómo es la aceleración del origen de S con respecto a S0, del origen. Todos estos términos, más el término que me llevé por delante porque omega era constante. ¿Entendido? Pero ya os digo que realmente, o sea, son los dos casos, se estudian los dos extremos, el de traslación o rotación uniforme, pero no hay ningún problema en analizar cualquier caso intermedio. O sea, que no os asustéis si alguna vez tenéis que hacerlo. Bueno, volvamos entonces a la segunda ley de Newton. Nosotros teníamos que esto, si lo multiplicábamos por la masa, por supuesto aquí tendríamos que multiplicar por la masa, por la masa, por la masa, por la masa, por la masa y por la masa. Todo esto entonces sería la fuerza neta, la suma de las fuerzas reales que están actuando sobre mi cuerpo, igual a la masa por la aceleración en el sistema de referencia inercial, que es igual a todo esto. Es decir, que tendríamos en un sistema de referencia no inercial, giratorio, constante el giro, tendríamos como segunda ley de Newton, fijaos que yo lo que busco es que sea suma de algo que tiene dimensiones de fuerza, fuerzas reales más algo que tiene dimensiones de fuerza, igual a la masa por la aceleración. Paso los dos términos que tenía a la derecha, sumando al término de la aceleración, los paso a la izquierda donde tengo las fuerzas. Más el orden me da igual. Vamos a poner aquí corchete.
Puedo poner, vamos a poner V. Ya voy a poner explícitamente el R punto, voy a poner una V. Igual NI para que veamos que se refiere al sistema de referencia no inercial. En el libro veis, pero ahí ya sí vienen las manitas. Fijaos, yo me lo he aprendido de memoria, omega por R, menos 2m omega por V. Ahí reconozco que hago lo que no os recomiendo que hagáis. Pero, digamos, cuando vienen los problemas, uno o bien coge el libro, ¿no?, y saca las expresiones, o del uso se acuerda. Y a mí el uso siempre me acuerdo de ese orden. En el libro veis, para que no tengáis los signos menos, porque es suma de vectores, podéis naturalmente intercambiar aquí el orden de esto. ¿Habéis visto el producto vectorial? Si yo cambio el orden de los términos, le tengo que añadir un signo menos con el otro, y aquí pues tendríamos también un... aquí puse antes un menos, no puse... Sí, puse un menos, ¿no? Vale. Entonces tendríamos aquí... Bueno, me da igual, una cosa que la otra es lo mismo. Y esto recibe... Ahora sí. En sistemas. No se os olvide nunca, sistemas de referencia giratorios, a pesar de que uno no lo dice explícitamente, que está girando con velocidad angular constante. ¿Está claro? O sea, si yo digo ahora en sistemas de referencia giratorios, la convención que tenemos es, salvo que no diga ni pío, son sistemas de referencia que gira respecto a uno inercial con velocidad angular constante. Porque si no, tendríamos que tener el otro término adicional. Bien, este término recibe nombres. Estas son las fuerzas reales. Ahí tendríamos pues, todas las fuerzas de contacto, las que sean elásticas, todas las fuerzas, lo mismo que siempre. Las está ejerciendo alguien sobre nuestro cuerpo problema. Perfecto. Pero ahora lo que tenemos es que añadirle dos fuerzas que no existen. Son fuerzas ficticias o inerciales. Ahora dos. Cuando teníamos la traslación teníamos una. No le dábamos simplemente la fuerza inercial, fuerza ficticia, no le dábamos un nombre. Aquí nos aparecen dos fuerzas ficticias. Es decir, que no existen. No existen significa que nadie está ejerciendo esa fuerza. Tienen naturalmente dimensiones de fuerza. ¿De qué provienen? Pues ya habéis visto de dónde sale. De ver cómo es el movimiento en un sistema de referencia giratorio respecto al otro. ¿Está claro? Esta recibe el nombre de fuerza centrífuga y esta recibe el nombre de, en honor a Coriolis, fuerza de Coriolis. Es decir, que entonces lo que tenemos en la segunda ley de Newton en sistemas de referencia giratorios, que en principio en esos tan acelerados no valen las leyes de Newton, suma de fuerzas reales igual a masa por aceleración no vale. Si lo corregimos, lo de suma de fuerzas reales más la fuerza centrífuga más la fuerza de Coriolis, entonces es igual a la masa por la aceleración. ¿Está claro? Bueno, ahora estamos con la fuerza centrífuga, ahí ya nos aparece la fuerza centrífuga, que es una de las cosas que ya digo, hay personas que no han oído nunca hablar de ello,
otras personas que han oído hablar de ello pero no saben muy bien de qué, otras personas, todavía peor, que creen que saben de qué hablan y no saben de qué hablan. O sea, ese es el peligro mayor. Hay personas que creen que saben lo que es la fuerza centrífuga. Me acuerdo, pues, del año pasado, no, hace 2 años, ¿cuándo fue? Hace 2 años, creo, cuando, bueno, en esto de la Universidad para la Experiencia, mi mujer de Derecho, pues tenía que dar una clase y ese día pasó algo, pero tuvo algo, no pudo, y entonces salté yo, o se equivocó, no me acuerdo muy bien cómo fue el asunto, y le dije yo a la persona responsable, no te preocupes, me los mandas a mí, y ya está, queda en casa el asunto. Y entonces, pues nada, la clase fue con chicos como vosotros, no sé si estaba alguno en aquel entonces se mezclaron, dije, ala, os sentáis entre ellos. Y es que era precisamente, me acuerdo siempre y me acordaré siempre, porque era sobre esto. No, cuidado, no era el desarrollo de esto, sino ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces, entre esas personas había 2 señores que pienso yo que eran ingenieros, porque creo que les pregunté. Y me dieron mucho la tabarra, porque creían que se lo sabían y no se lo sabían. Yo lo siento, pero podía haber sido ingeniero o físico, matemático o lo que fuese. Pero lo que decían era muy común. Creen que... Entonces, la fuerza centrífuga no hay nadie que la esté ejerciendo. Está eso claro. Ahora uno dice, ¿cuándo la tengo que tener en cuenta? Únicamente cuando estás haciendo el diagrama del cuerpo libre. ¿En qué sistema de referencia? En el giratorio. Si me lo pones en un problema, y ahí vienen los problemas mentales de entenderlo o no, si tú haces el diagrama del cuerpo libre, quieres analizar el movimiento de un cuerpo, la primera decisión, ¿cuál es? ¿En qué sistema de referencia lo quieres resolver el movimiento? Habéis visto que siempre ha empezado así, parece una tontería, una y otra vez, ahora ya no es una tontería. Si es un sistema de referencia inercial, es decir, yo estoy resolviendo el problema del coche, las personas que están, objetos que están dentro de un coche, que está tomando una curva. Ahí puedo tomar 2 decisiones. Uno, vamos a resolver el problema desde el punto de vista de alguien que está de pie en tierra, supuesto que tierra sea inercial. Que eso no es cierto, como estáis viendo ahora. Pero supuesto que eso fuese cierto, ¿no? Entonces tenemos la decisión desde fuera, desde el asfalto, o desde dentro, sentados en el cochecín y viendo qué es lo que ocurre. Si uno dice, pues desde fuera, coge el objeto que quiere analizar, fuerzas que están actuando sobre él, mete en ese mismo momento la fuerza centrífuga, está todo mal. ¿Está eso claro? Únicamente puede añadirlo al diagrama de fuerzas si tú estás resolviendo el problema viéndolo desde el coche, dentro del coche. Entonces, sí. Por ejemplo, si nosotros tenemos, para que os deis cuenta de que lo que ve uno en un sistema de referencia es distinto de lo que ve otra persona, imaginémonos el movimiento, tengo una mesa. Tengo una mesa giratoria, vamos a dibujarla. Redonda, no tendría por qué ser redonda, pero bueno, como uno dice giratoria, siempre, ¿no?, podría ser rectangular y girar. Entonces está girando. Nosotros, visto desde fuera, supuesto inercial tierra, o podemos estar montados aquí en el tío vivo, un tío vivo. La gravedad está actuando perpendicular a la pantalla. ¿De acuerdo? No hay rozamiento entre los cuerpos sobre esta superficie, o bueno, podemos hacerlo de 2 maneras. Sí, con rozamiento, iba a poner una cuerda, pues ahora pongo el rozamiento, mentalmente iba a poner una cuerda. Pongo aquí un bloque sobre el suelo, sobre esa plataforma giratoria, ¿de acuerdo? Y entonces esto está girando con una velocidad angular respecto a aquí fuera, omega. Y nosotros lo que estamos observando es que este bloque si estamos aquí, está a la misma distancia siempre de nosotros, que estamos en el centro. Y si lo vemos desde fuera, que siempre está ocupando la misma posición sobre la mesa. ¿Entendido? Es decir, que visto desde fuera,
la trayectoria que estamos observando del cuerpo es una trayectoria circular de radio r. Si lo vemos, trayectoria circular. Si lo vemos desde dentro, ¿cuál es la trayectoria que vemos? ¿Cuál es la curva? Ninguna curva, es un punto. Fijaos, lo que ve una persona y lo que ve otra persona. Uno ve una curva, el otro no ve ni siquiera una curva, es un punto. Entonces, visto, ahora uno dice, vamos a analizar el movimiento de este cuerpo. Por ejemplo, ver cuál sería la fuerza de rozamiento estática que está actuando entre la mesa y el bloque. Voy a resolverlo desde el punto de vista del sistema de referencia inercial. Es decir, esta persona. Diagrama de fuerzas. ¿No? ¿Qué tendríamos? Aquí hay, cuidado, es tridimensional, o sea que hay que tener cuidado. Puedo ponerlo en alzada, si esta es la mesa. Tendríamos aquí el peso. Son fuerzas reales, esas están tanto en uno como en otro. Tendríamos la fuerza normal, está en contacto con eso, y que tendríamos, naturalmente, una fuerza tangencial, que es la fuerza de rozamiento estática. No hay más fuerzas. Este que es el inercial, suma de fuerzas reales, más n más mg igual a m por a. La trayectoria es circular, es decir, que podemos nosotros aplicar, eso sí, todo, cuidado, fijaos, todo lo que sabemos acerca de trayectorias curvilíneas, todo, lo referente a coordenadas polares, polares esféricas, cualquier cosa que hayamos visto ya, la podemos aplicar también en un sistema de referencia giratorio, por supuesto, o no giratorio, para cualquier sistema de referencia. ¿Está entendido? Hay que tener cuidado con eso, porque, o sea, no es que eso solo sea válido lo que vimos no, eso es válido siempre. Sí. Si en el diagrama indicamos la fuerza centrífuga... Ahora, eso, ahora mismo, si yo he puesto esta flecha, lo estoy resolviendo en este sistema de referencia inercial, y viene alguien y me dice, es que hay aquí una fuerza que está aplicada sobre ese cuerpo hacia afuera. Miguel vendrá y le dirá, eso está mal. Por mucho papeles que me pongan 1 metro, 2 metros o 3 metros. Me da lo mismo. Claro, convencerlo en pocos minutos y a una persona más mayor, pues tampoco, ¿no? Pero indicando que es ficticia, tampoco se puede poner. Estamos en un sistema de referencia inercial. Ahí no me incluyes nada. Por tu bien, vamos, quiero decir, porque si no, entonces estás jugando contigo mismo, te estás haciendo trampas. Y es, otra vez, cuando alguien hace eso, es que no te has decidido. Esa es la verdad. Cuando alguien pone eso, es que no te has decidido dónde lo quieres hacer, respecto a quién, ¿no? ¿No entiendes? Tú mismo te estás ahí diciendo, por si las moscas la pongo. No. Eso es hacerse trampas en el... O, si a mí alguien me dice, visto desde fuera, yo tengo que entender lo que veo. Por eso yo siempre quiero, en la anotación, yo os obligo, ¿no?, en la información, razonar cada paso. Ese es el primer paso y el que tiene que estar desde el minuto 0, desde el primer segundo tiene que estar claro dónde me estáis resolviendo el problema. Si no, no me estáis dando la información que yo necesito para entender lo que vais a hacer. No os la podéis guardar. ¿Está eso claro? Vosotros decidís. Si yo os dejo en el enunciado, o el libro, lo que sea, no os pide explícitamente en el sistema de referencia fijo a la mesa. Os deja mano libre. Entonces vosotros tomáis la decisión. Si os obligan, pues hombre, no os queda más remedio. Pero si no, ¿entendido? No lo hagáis. Ahora viene la segunda parte. Tú te has decidido, dices, no, es que a mí me gusta, o me dicen, ¿qué es lo que observa la persona aquí dentro? Pues entonces, ahora sí, sistema de referencia no inercial.
Y ahora es diagrama del cuerpo libre. Fuerzas reales, no tengo que cambiar nada, pero ahora tengo que considerar la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga, ahora vamos a analizar esos productos vectoriales, todavía no lo he hecho, es lo que viene aquí, digamos, en los primeros, ¿no? Se dedica primero a la fuerza centrífuga y luego a la fuerza de Coriolis. La fuerza centrífuga es la que normalmente ya habéis visto, ¿de acuerdo? Con todos los riesgos que tiene eso. O sea, ya lo habéis visto, realmente es zona pantanosa peligrosa, iba a decir, porque si no ha quedado o no ha sido explicado claro, porque no es fácil, no es obvio, no es... ¿Entendéis? Es donde aparecen estas cosas, donde aparecen los malos entendidos en la cabeza. Ahora vamos a ver, bueno, adelantándome a eso, que es lo que quería decir. Naturalmente, en este caso va a ser, claro, alejándose, en la dirección radial, alejándose hacia afuera. Es decir, que si nosotros estábamos aquí en el centro, pues tendríamos... Ahora sí, podría poner la fuerza centrífuga. Como veis en cada punto, aquí, o vamos a verlo un poco, depende en qué punto se encuentre con respecto al origen, que está girando los ejes, pues tendríamos en una dirección, pero hacia afuera, por eso viene lo de centrífugo. De hecho, si estáis viendo, en el fondo es lo mismo que nos pasaba en sistemas de referencia de traslación. Es decir, que el término ese que añadíamos de fuerza ficticia, ¿de qué proviene? Nos estaba diciendo cómo era la aceleración en un sistema de referencia respecto al otro. Pues aquí uno lo puede ver. Anda, ¿cómo es la aceleración en el sistema de referencia inercial? Es una trayectoria circular. ¿De acuerdo? Uniforme, porque el giro es constante. Por lo tanto, la aceleración en esta trayectoria es... Siempre tendremos en una trayectoria curvilínea aceleración tangencial y aceleración centrípeta. ¿Entendido? Fijaos, ¿eh? Ahora viene lo bonito del juego. En un sistema de referencia no inercial giratorio, yo puedo tener aceleración centrípeta. En efecto. Si yo tengo una trayectoria curvilínea, no hay ningún problema. O sea que, fijaos ahora el trabalenguas. En un sistema de referencia giratorio, no inercial, tengo que considerar la fuerza centrífuga. Pero si además en ese sistema de referencia tengo una trayectoria curvilínea, tendrá una aceleración en ese sistema de referencia. La aceleración siempre la puedo poner, esa fue mi advertencia, siempre la puedo poner como suma de dos términos, la aceleración tangencial, cuidado, en la trayectoria que ve ese sistema de referencia, más la aceleración centrípeta que ve ese sistema de referencia. Por lo tanto, podemos tener, no hay nada, por supuesto, en general tendríamos eso. Tendríamos una aceleración tangencial y una centrípeta en el sistema de referencia giratorio no inercial. ¿De acuerdo? Bien. Sí, que estaba diciendo. Visto desde el punto de vista ese de la traslación, pues aquí es muy fácil. Uno dice, la trayectoria circular es uniforme, por lo tanto tengo una aceleración que es centrípeta, hacia adentro. ¿Y cuánto vale esa aceleración centrípeta? O ni siquiera tendría por qué ponerlo. Es decir, que si yo paso ese término que tengo a la derecha en la igualdad, lo paso a la izquierda de la igualdad, fijaos en la aceleración, donde tengo las fuerzas, entonces, ¿qué me queda? Con un signo menos, la aceleración está apuntando hacia adentro, pues hacia afuera. Ese es el término, lo multiplico por la masa y lo que tengo es la fuerza centrífuga, simplemente. Claro, la fuerza de Coriolis, o sea que mientras que la fuerza centrífuga uno lo puede ver de esa manera, en este problema, fácil, en cualquier problema de estos, el que ya no es intuitivo, es es intuitivo, pero no tan fácil. Ahora voy a poner un ejemplo de intuitivo, ¿qué significa lo de la fuerza de Coriolis? Intuitivamente. Se puede ver un poquito. Ya que he dicho ahora lo de la fuerza de Coriolis, intuitivamente. Tengo una mesa giratoria. Otra vez, la persona aquí dentro y la persona aquí fuera. Este es inercial, este es no inercial. Y ahora
lo que hacemos es lanzar una pelotita, ¿de acuerdo? No hay rozamiento. La mesa es horizontal, sin rozamiento. O sea que, o bien puedo quitarme la gravedad normal, se anula. ¿Entendido? No tengo rozamiento. Y lanzo una pelotita, piti, 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 con una velocidad inicial alejándose del centro de la mesa. La mesa está girando respecto a este señor o a esta persona de esa manera en el símbolo. ¿De acuerdo? Y ahora nos preguntamos qué es lo que ve uno y qué es lo que ve otro. Es el siguiente paso. En el caso anterior lo que veía uno era una trayectoria circular bien sencillita y lo que ve el otro es un punto. Aquí ya la cosa cambia un poquitín y la vais a ver, porque tengo ahí una cosa, no es exactamente eso, pero muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que ve el de fuera? Pues hombre, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Las fuerzas reales son cero, la normal, el peso, se anulan, por lo tanto, cero, es decir, la aceleración es constante. Cero, la aceleración es cero, por lo tanto, la velocidad es constante. Eso quiere decir que seguirá una trayectoria que es rectilínea y uniforme, con velocidad constante. Eso es lo que ve el paisano este. Pero ¿y lo que ve el de dentro? ¿Qué es lo que ve? Ahora, fijaos que tengo que hacer el esfuerzo mental de relacionar, porque eso es lo que hemos hecho matemáticamente. Lo que ve esta persona es una trayectoria rectilínea, alejándose. En el instante cero se encuentra aquí, en un instante un poco posterior se encuentra por aquí. Pero ¿qué es lo que ha hecho la mesa en ese delta de t? La mesa ha girado. Si yo marco la mesa con otro color, marco aquí un punto de la mesa, después ha girado en este sentido, este punto se encuentra por aquí. Es decir, que esta persona se ha girado por aquí. Es decir, que él verá la pelotita, tal como lo estoy dibujando yo en la pantalla, hacia la izquierda o hacia la derecha, que se ha desviado. Hacia la derecha, efectivamente. Es decir, que lo que ve esta persona es cómo la pelotita sigue una trayectoria curvilínea, es decir, se curva. Eso es lo que ve uno. Hay montones de vídeos en internet, unos muy divertidos, otros, uno por el de eso, en una plataforma, en un aula giratoria, o en un plató de televisión, y dos personas enfrentadas, ¿no? sobre la plataforma giratoria, y una con una pistola de agua. Entonces la hacen girar y las personas, los espectadores, lo están viendo desde fuera. Entonces le dicen a uno, dispárale al otro y dale, mújale. Entonces lo que hace pues es como con Chema, ¿no? Digo, pues tranquilo que ya verás. Lo voy a dejar y apuntas hacia él. Qué curioso. Lo que ves es que no le das. No le da. Y a pesar de que está apuntando bien, en la dirección correcta. No, todo bien, no le tiembla la mano. Y lo que ve uno, claro, es bonito porque uno ve cómo es la trayectoria del chorro de agua, que tendría que ser parabólica, nos olvidamos del aire por un momento, una parábola, ¿no? En un plano vertical, la gravedad, ningún problema. Lo que ve es cómo se curva y resulta, y además está contenida no en un plano, se va girando el plano, pero bueno, por así decirlo, es como, si queréis, en una primera aproximación se ha girado el plano, la trayectoria ya no es en un plano vertical, sino en un plano girado con respecto a la vertical. Sí. Pero entonces, desde fuera, los espectadores no verían la trayectoria del agua. ¿Está? Claro, ahí viene ya el asunto. ¿Cómo crees que lo verían? A ver. Claro, efectivamente, la ven recta. Bueno, la ven en un plano vertical, por supuesto. Lo que pasa que él, al apuntar así, lo que no tienes en cuenta es precisamente que, por un lado, la velocidad con la que sale, visto desde fuera, no es la velocidad con respecto al de dentro, sino... Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que claro, la persona está, por supuesto, ellos ven que la trayectoria es vertical, pero claro, simultáneamente están viendo cómo el otro se está apartando. Es decir, lo ven todo perfecto.
Dicen, claro, es que esto es tonto, no sabe o no se da cuenta de que esa persona no está quieta. Fijaos, eso es lo que te está diciendo el cerebro, es decir, hay que ser tonto. Es decir, ¿qué es lo que haría uno? Claro, visto con esa información, dice, tú espera que vas a mover por ahí, pues entonces giro un poco y apunto un poco hacia mi derecha, para darle, teniendo en cuenta el efecto naturalmente de que él se va a mover. Pero si no tienes esa información, pues entonces la cosa cambia. Si uno, ahora viene, bueno, el aspecto de, aquí lo tenéis en el libro, de cuál es más importante en un caso o en otro, bueno, pero en primer lugar, ¿qué es lo que hay que tener claro respecto a la fuerza de Coriolis? Que únicamente va a ser no nula cuando el cuerpo tiene una velocidad relativa una velocidad no nula en ese sistema de referencia giratorio. Si V es igual a 0, la fuerza de Coriolis es 0. Es decir, que en el problema primero, en la primera discusión que poníamos acerca de una plataforma con rozamiento, el bloque siempre tenía la misma posición en esa plataforma, teníamos fuerza centrífuga, pero no teníamos fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis no es que no la tuviésemos, era nula, porque la velocidad en ese sistema de referencia era 0. Bien, vamos a ver eso un poquitín y ver algún ejemplo. Primero, la fuerza centrífuga. Teníamos como ya veis, ahí viene mi manía del omega por R, si no lo cambiamos. O sea, que este signo menos lo que significa es que estás cambiando el sentido a un vector, simplemente. Vale, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en la Tierra, vamos a cogernos la Tierra, porque tenemos aquí el eje de rotación de la Tierra. El eje de rotación, cuando uno está hablando de la rotación de la Tierra, ahí ya viene omega, ¿con respecto a qué? Con respecto a un sistema de referencia que es inercial. ¿Qué quiere decir eso? Un sistema de referencia fijo al Sol. Ahí es donde hay que tener cuidado, porque si estás tomando el Sol como inercial, vale, estupendo, pero venía la discusión, ¿realmente el Sol es inercial? No del todo, pero bueno, para nosotros va a ser inercial. Ya veis cómo entonces nos tenemos que agarrar a algo. No es sencillo, ¿eh? Lo que pasa es que los errores son tan pequeños que no... Bueno, tenemos esto. Por cierto, ¿cuál sería omega en el caso de la Tierra? La velocidad angular terrestre respecto al Sol, tomado como sistema de referencia inercial, unos ejes fijos al Sol. Entre el tiempo que tarda entre las 24 horas. ¿Todo el mundo de acuerdo? Ahí estás cometiendo un error. Sí, esta es una muy buena aproximación. ¿Realmente es así? No, porque además la Tierra, fíjate que no está girando, se está trasladando alrededor del Sol. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta también el efecto del giro de la Tierra alrededor del Sol. No solo el giro alrededor de su eje, sino el giro alrededor, porque ¿dónde están los ejes? Claro, ahí es donde, ya veis cómo no es tan sencillo. Imagina, ¿no? Ya la primera, que conste que quería ese error, por lo tanto casi estoy por agradecérselo. Es decir, si yo tengo aquí el Sol y aquí la Tierra, ¿no? Aquí tengo fijo esto, entonces estoy pensando cómo están girando los ejes aquí en la Tierra respecto a los del Sol. Y uno dice, anda, solo es el efecto del giro alrededor de su propio eje. No, hombre, no, porque además la Tierra está girando alrededor. Es decir, que hay un pequeño giro adicional
debido a ese movimiento alrededor del Sol. ¿Entendido? Pero bueno, vamos a tomarlo como... O sea, que no es exactamente correcto. ¿Lo habéis entendido eso? En un punto. Estamos más o menos a 40 grados de latitud norte, ¿no? León, si no me equivoco, ¿no? 40, ¿no? Tengo que ver Wikipedia. ¿40 o 41? No. No, 40 no, perdón, 42. León yo creo que está... Vamos a ver, está entre 35 y 45 la península ibérica, pero no llega a tanto. O sea que nosotros estamos aquí a 42 grados de latitud norte. No León del... la madre. León, España. Vamos a ver. Bueno, 42 grados, 35 minutos, 56 segundos de latitud norte. Es genial, lo de tener esto a mano es... La verdad que es una cosa, lo de tener... Bueno, entonces... Tenemos por aquí. Y ahora lo que queremos saber es si nosotros tenemos aquí un cuerpo en esta latitud, 42 grados de latitud, ¿cómo va a ser en este sistema de referencia giratorio la fuerza centrífuga en este sistema de referencia que está gira? Tendríamos que hacer primero omega por R. Primero, ¿qué es R? R es este, fijo a la Tierra, ¿no? Y omega lo tenemos así. Es decir, ahora, supongamos que el punto está en el plano de la pantalla, en ese momento. Entonces, tendremos un vector que es perpendicular al plano que forman omega y R. Perfecto, o sea, perpendicular al plano de la pantalla. ¿Qué sentido? Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto. Es decir, que entrando en la pantalla. Entrando es con el aspa, viéndole la cola a la flecha. Bien, y ahora tenemos que multiplicar ese vector por omega, y omega va así. Es decir, que va a ser perpendicular al plano formado por esos dos, es decir, esta dirección. ¿Entienden? Y ahora, a la derecha o a la izquierda, teníamos este. Hago girar el primero hacia el segundo por el camino más corto, hacia adentro, con un signo menos hacia afuera. Intuitivamente, lo que tenemos es precisamente que la fuerza de centrífuga es perpendicular, fijaos, tiene la dirección perpendicular al eje de rotación del sistema de referencia con respecto al inercial. Y ahora en módulo, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos, esto sería el módulo del primero, por el módulo del segundo, por el seno del ángulo que forman. ¿Cuál es el que forman? Teníamos aquí R, tenemos aquí este, tendríamos este, vamos a llamarlo tita, ¿no? Ese es el ángulo que forman, seno de tita. ¿Y ahora qué tendríamos? Fijaos que omega R seno de tita es, R seno de tita no es nada más que esta distancia ρ, omega por ρ. ¿Y ahora qué tenemos? Tendríamos el módulo de este por el módulo de este, que es todo esto, por el seno del ángulo que forman. ¿Cuál es el ángulo que forman? 90 grados, por lo tanto es 1, es decir que tendríamos omega cuadrado ρ, omega cuadrado. Siendo ρ, naturalmente, R seno de tita, la distancia al eje de rotación. ¿No? Bien sencillo. Por lo tanto, si alguien me pone R omega cuadrado, siendo R esto, el módulo del vector de posición, está mal. Es no haber entendido qué es la fuerza centrífuga. La distancia al eje de rotación. No la distancia al origen de coordenadas.
¿Está eso claro? Bien. ¿Cuál es en el caso de la Tierra? Pues si uno calcula, bueno, hay que multiplicarlo por la masa, si quieres, naturalmente la fuerza. Para más o menos, a ver dónde lo pone, a qué ángulo. Sí, a 45 grados de latitud. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues del orden de ¿dónde venía el valor? Me parece que eran del orden de 3 centímetros. ¿Dónde venía el valor este? En algún sitio había visto yo el valor. Ah, sí, aquí, en la página 346. Pues del orden de 0,034 metros por segundo al cuadrado, 35 grados de latitud. Esa es la corrección. Si esto lo multiplicamos por la masa, eso nos está dando, entonces, ¿cuál es la fuerza centrífuga? Fijaos que entonces tenemos, en este caso, tendríamos como fuerzas reales, entre otras, tenemos la gravedad, ¿no? La fuerza grave, el peso. Por otro lado tenemos la fuerza centrífuga. Ahí la estoy poniendo con un vector muy grande. Es decir, que tendríamos aquí todo esto. Nosotros podemos entonces considerar en los problemas una gravedad efectiva, que tenga en cuenta que sea la gravedad real más la corrección que nos da la fuerza centrífuga. Que habíamos puesto. En el caso de la Tierra, tendríamos, esta sería el peso, la fuerza centrífuga sería así mucho menos, es decir, que vectorialmente tendríamos, y esa es precisamente la dirección de la plomada. Es decir, que si yo cojo aquí una bolita, le ato una cuerda, ¿no? La dejo en reposo en este sistema de referencia, que está giratorio, ¿hacia dónde está apuntando? En la dirección de la gravedad efectiva, no de la gravedad real. Es decir, que si yo taladro el suelo con un láser, no pasa esa dirección por el centro de la Tierra, únicamente si nos encontrásemos naturalmente en el ecuador o en los polos. ¿Está eso claro? Bien, son las 7. Bueno, antes de nada, os iba a poner, vamos a ver más ejemplos el miércoles, pero, ¿no? Por ejemplo, el de la, aquí tengo un que os pondré para que vayáis echando un vistazo al problema precisamente de una cuerda elástica, bueno, más o menos. Es una cuerda elástica sobre una mesa giratoria, ahí lo simulan dándole un poco de curvatura a la mesa. Entonces lanzan unas bolitas sobre la mesa y la mesa está girando. Ahí tenemos. Fijaos, visto desde fuera, a la izquierda, una trayectoria rectilínea. Visto desde dentro, es decir, una cámara que gira con respecto a la mesa, esa es la trayectoria que se ve visto sentado en la mesa. De rectilínea nada. Es el mismo cuerpo, es decir, que esto no es una simulación, esto está hecho con dos cámaras. Bueno, pues veremos eso y podremos resolver también el movimiento de caída de un cuerpo en la Tierra, teniendo en cuenta los efectos de las fuerzas físicas.